Hola, buenas tardes. Vamos a dar inicio a esta sesión y que estamos entrando a la recta final de este tetra, por lo cual les quiero compartir el calendario de actividades y cómo vamos hasta el momento. Aquí está. Estamos en la semana 9, que es la que corresponde a esta, del 10 al 16 de marzo. Y si podemos apreciar aquí, en la semana del 17 al 23 es una semana de regularización en la cual hay que realizar actividades de regularización y para obtener puntos extras. Estas actividades no son obligatorias, es para todos aquellos que sientan que pueden tener un mejor promedio o tal vez puedan regularizarse con alguna calificación un poco mejor que para cuando presenten el examen final puedan promediar una calificación aprobatoria, no nada más así el 6.5, sino pues tal vez alcanzar un 8 como mínimo, ¿no? Entonces es importante que tengan perdón, estas fechas, ya que estamos en abril por terminar bueno, prácticamente el examen final es del 7 al 14 de abril. Y todos aquellos que eh, acrediten satisfactoriamente este examen y lo ponderen con las otras calificaciones de actividades, pues van a tener una calificación aprobatoria de todo el tetra, ¿no? Entonces, pero los que no logren complementar el 6.5 automáticamente los manda al examen extraordinario, que será del 14 al 20 de abril. ¿Ok? Entonces, ahorita vamos a proceder a tener nuestra sesión correspondiente en la cual vamos a ver, a seguir un poquito la línea de lo que son las memorias. En la sesión pasada vimos algo que tenía que ver con la memoria, pero ahorita en esta ocasión vamos a ver qué es la administración de memoria, ¿sí? En un sistema operativo, en un equipo de cómputo. Como podemos ver aquí en la imagen, voy a mover este recuadro para acá. Podemos encontrar muchas versiones o muchas presentaciones de memoria, un disco duro, un DVD, un CD, y que estos realmente ya no los utilizamos. ¿Por qué? Porque han ido saliendo otros dispositivos para poder almacenar. Eh, Tenemos una USB, la tarjeta SD, la memoria stick. Estos son los tres que más, bueno, estos tres, este cuatro y este cinco, son los cinco que más, que utilizamos más, sobre todo el disco duro y el disco duro portátil. Estas realmente, pues las tenemos como que en dispositivos electrónicos, como lo son los teléfonos, tal vez las iPads, las tablets, etcétera, etcétera. Pero el disco portátil lo utilizamos, una USB la utilizamos y nuestro disco duro pues normalmente lo utilizamos. Estas son memorias físicas externas que podemos conectar a cualquier dispositivo para lograr un almacenamiento extra, ¿ok? Lo que debemos de considerar para poder discernir de qué utilizar como almacenamiento, pues son las consideraciones que aquí tenemos. La capacidad de almacenamiento, perdón, la velocidad de transferencia, que no sea volátil y el costo que tiene cada una de estas, ¿no? Eh,
Sea cual fuere la magnitud de la información a almacenar, siempre deseamos que sea suficiente. La velocidad de transferencia siempre se requiere que el tiempo para leer o escribir esa información sea el mínimo posible. Es importante que la información no desaparezca cuando se apague el equipo. Y el costo mínimo es siempre deseamos minimizar el costo en la construcción del equipo. Esas son características que debemos de tener en cuenta para poder adquirir una memoria, un tipo de memoria. Aquí en esta parte podemos apreciar que las unidades de almacenamiento, cómo sé o cómo puedo medir el almacenamiento que tiene uno de los dispositivos o una de las memorias externas o internas que puedo estar utilizando. Kilobyte, que es la abreviatura es esta, fotos de calidad media. Aquí te dice lo que puedes hacer si tu almacenamiento se mide en estas unidades, ¿no? El megabyte, el gigabyte y el terabyte. El terabyte es el máximo de almacenamiento que puedes tener, ¿sí? Ya cuando nuestros equipos de cómputo, ¿sí? Cuando la unidad de almacenamiento la medimos entera, esta se excede en costos. ¿Por qué? Porque pues es un tera, eh, la verdad normalmente no podemos tener tanta información en un tera, solo que seamos personas que acumulemos fotografías, acumulemos pues no sé, depende también del tipo de trabajo que tengamos para estar resguardando información que pues no podamos tener un almacenamiento de menos unidades, podemos tenerla de gigabyte, de megabyte y kilobyte. ¿Sí? Estas son las unidades de almacenamiento que vamos a poder encontrar en nuestros dispositivos de almacenamiento. ¿Cómo distribuyo los tipos de memoria? Pues aquí podemos apreciar que es capacidad de almacenamiento del CPU, memoria caché, memoria RAM y almacenamiento secundario. El almacenamiento secundario son los dispositivos externos como la USB, un disco duro externo, todos los que les mencionaba anteriormente aquí, sí, la tarjeta SD, la memoria stick, los DVD, CD y demás. ¿Ok? Esos son parte del almacenamiento secundario y de esta forma se pueden distribuir los diferentes tipos de memorias que nos podemos encontrar. La memoria central, ¿sí? O es la memoria principal de la computadora. Ahí es donde se almacenan los programas y los datos que se utilizan en tiempo real mientras la máquina está en funcionamiento. Es decir, nuestra memoria central es nuestra memoria de arranque. Ahí es donde se guardan todos estos archivos que nos permiten que inicialice nuestro equipo de cómputo. La memoria caché o memoria de acceso rápido es uno de los recursos con los que cuenta un CPU. Es como que una memoria auxiliar para el CPU. La memoria RAM es una memoria de acceso aleatorio, es la que nos da la pauta para la velocidad de nuestro equipo de cómputo. Entre más grande sea esta memoria, más velocidad va a tener al momento de arrancar y al momento de hacer las actividades que estemos ordenando tareas en nuestro dispositivo electrónico, llámese computadora, computador de escritorio, perdón, el lap, un celular, una tablet, un iPad, etcétera. Este es muy importante porque si yo tengo una memoria de 4 gigas, por ejemplo, pues realmente no tengo nada y mi máquina va a ser súper lenta. Almacenamiento secundario era el que estábamos mencionando ahorita, que son las USB, discos duros externos, como aquí se muestran, con los cuales nosotros podamos hacer respaldos para no tener
saturar más bien el espacio que tenemos en nuestro equipo de cómputo. Entonces, tenemos la alternativa de utilizar almacenamiento secundario. ¿Y cuáles son? Pues discos duros, que son los HDD, los SSD y las memorias USB. ¿Ok? Vamos a poner este video en el cual nos explica un poquito más a fondo sobre lo que son los tipos de almacenamiento. Bueno, hola a todos otra vez. Bien, vamos a seguir con los vídeos estos del hardware del ordenador. En este caso, vamos a hablar de los sistemas de almacenamiento de información, ¿de acuerdo? Ya sabemos que los ordenadores pues, son dispositivos que tratan y transforman información, por lo que los dispositivos que almacenan esta información son fundamentales para determinar la capacidad y la velocidad del ordenador. Te dejo por aquí arriba los vídeos que hemos visto ya de los principales elementos del ordenador, ¿vale? Y en este caso es lo que estamos hablando. Vamos a hablar de los dispositivos de almacenamiento. Bien, antes de ir viendo cada uno de los dispositivos de almacenamiento, vamos a ver cómo podemos clasificar estos dispositivos de almacenamiento, ¿vale? Podemos clasificarlos por dos vías, principalmente. Una es según su posición y vinculación del ordenador al ordenador local y otra sería según su método de almacenamiento, ¿vale? Si seguimos la clasificación según su posición y vinculación al ordenador local, tendríamos un almacenamiento primario en el que podemos tener la memoria RAM, la memoria caché y el buffer de datos. Un almacenamiento secundario donde tendríamos la memoria ROM, el disco de estado sólido SSD y el disco duro magnético HDD. Un almacenamiento externo, donde estarían pues, los CD-ROM, el DVD, el Blu-ray, la memoria USB, la tarjeta SD, la cinta magnética o los discos flexibles. Y un almacenamiento virtual, donde serían los equipos NAS y el almacenamiento en la nube, ¿vale? Y por otro lado, si lo hacemos según su método, lo clasificamos según su método de almacenamiento, pues tendremos, por un lado, dispositivos de estado sólido, como son la memoria RAM, la memoria ROM, la unidad de estado sólido SSD, la memoria USB y las tarjetas SD. Según los dispositivos de almacenamiento magnético, tendríamos discos duros HDD, cinta magnética y discos flexibles. Y según pues, los dispositivos de almacenamiento óptico, que tendríamos discos CD-ROM, discos DVD y discos Blu-ray. Bien, vamos a hablar al principio del almacenamiento primario. Las memorias de almacenamiento primario son los dispositivos que contienen la información con la que el procesador está trabajando en ese momento. Son las memorias más rápidas y cercanas a la unidad central de proceso. Empezamos por la memoria RAM. La memoria RAM o memoria de acceso aleatorio es una memoria de almacenamiento temporal para los programas y datos que maneja la CPU. La memoria RAM debe ser muy rápida para no ralentizar la velocidad de la unidad central de proceso, la CPU. Una memoria RAM actual puede transferir 25 gigabytes por segundo. También debe tener suficiente tamaño para contener todos los programas, aplicaciones y datos que se estén ejecutando de forma simultánea en el ordenador. Ahora mismo, en 2022, un smartphone medio suele tener de 4 a 8 gigabytes de RAM y un ordenador personal de 8 a 16 gigabytes de RAM, ¿vale? La desventaja de la memoria RAM es que pierde sus datos cuando se apaga la alimentación del ordenador y además suele ser mucho más cara que las memorias de almacenamiento secundarias. Pues para que te hagas una idea, unos 5 euros por gigabyte de una memoria RAM frente a 0,02 gigabytes de un disco duro de 4 terabytes, por ejemplo, ahora mismo en 2022. Otro de los elementos sería la memoria caché. La memoria caché es un tipo de memoria rápida que almacena temporalmente los contenidos leídos de la memoria RAM para que las posteriores peticiones de lectura pues, se puedan atender con mayor rapidez. Funciona de manera semejante a la memoria RAM, pero es de menor tamaño y de acceso más rápido. Surgió cuando la memoria RAM ya no fue capaz de trabajar a la misma velocidad del microprocesador y sirve para que el microprocesador pues, reduzca el tiempo de acceso a los datos ubicados en la memoria RAM, que se utilizan con más frecuencia. Hoy en día la memoria caché de la RAM suele estar integrada dentro del propio procesador y suele tener un tamaño de varios megabytes. Vale, pasamos ahora entonces al almacenamiento secundario. Los dispositivos de almacenamiento secundario de un ordenador son memorias no volátiles, es decir,
que almacenan datos a pesar de que el ordenador no tenga alimentación. Se suelen instalar de forma permanente en el interior del ordenador para que pues, almacenen el sistema operativo y los diferentes programas y datos de uso habitual. Los dispositivos de almacenamiento secundario son más lentos que los de almacenamiento primario. Como contrapartida, tienen mayor capacidad de almacenamiento. Vamos a hablar entonces de la memoria ROM. La memoria ROM, o Read Only Memory, o memoria de solo lectura, es una memoria de almacenamiento permanente de programas y datos del ordenador. En esta memoria se almacena el denominado firmware, programas de solo lectura que manejan un dispositivo. Las memorias ROM que se utilizan hoy en día no son de solo lectura, suelen estar basadas en tecnología flash y se pueden reescribir múltiples veces. Por esta razón, hoy en día a esta memoria también se le denomina memoria flash. Las memorias flash suelen ser más lentas, más sencillas y de menor capacidad que las memorias SSD, aunque ambas estén basadas internamente en la misma tecnología. Ejemplos de ROM son la memoria del BIOS, ¿vale? Lo que es el sistema básico de entrada y salida de un ordenador personal, o el programa interno de dispositivos como un router, un mando a distancia, etcétera. Vamos a hablar también de la unidad de disco duro, el HDD. La unidad de disco duro es un tipo de memoria secundaria basada en un disco giratorio impregnado con una sustancia magnética que permite almacenar información de forma permanente. Los discos duros son los encargados de almacenar los programas y los datos para que se mantengan mientras el ordenador pues, esté apagado. Cuando un usuario de ordenador quiere utilizar un programa o visualizar un archivo de datos, la información se lee desde el disco duro y pasa a escribirse en la memoria RAM para que la CPU pueda trabajar con ellos. Los discos duros llevan muchos años en el mercado, ¿vale? Por allá de 1956, por lo que se basan en tecnologías asentadas y muy optimizadas. A pesar de ello, se van sustituyendo poco a poco por los SSD, por las múltiples ventajas que presentan estos últimos. Bien, pues entonces vamos a hablar entonces de las unidades de estado sólido, las SSD. La unidad de estado sólido es un tipo de memoria secundaria basado en chips de tecnología flash que almacenan información de forma permanente. Son más modernos, ¿vale?, que las anteriores, que los discos duros, y tienen menos capacidad a igualdad de precio, pero van mejorando rápidamente con los años y están sustituyendo poco a poco los discos tradicionales, ¿vale? Como alguna de las ventajas de los SSD sería que tienen mayor velocidad de transferencia, menor tiempo de acceso, mayor resistencia a los golpes y vibraciones, menor tasa de fallos, menor consumo eléctrico, menor tamaño físico y menor ruido generado. Pero como desventajas, pues una menor resistencia a un gran número de escrituras y un mayor precio por gigabytes, ¿vale? Otro de los elementos que vamos a nombrar pues es la RAID. Un sistema RAID, o matriz redundante de discos independientes, es una tecnología que permite unir varias unidades de disco duro HDD para aumentar sus prestaciones. Se utiliza en servidores de datos y en ordenadores de altas prestaciones. Necesita una controladora RAID especializada para conectar los discos, los discos a ordenador. En un primer nivel RAID, el sistema operativo ve una sola unidad, donde en realidad hay varios discos duros. La velocidad de transferencia total aumenta al unir las velocidades de transferencia de cada uno de los discos. Esto permite que los datos se pierdan ante el fallo de una unidad. Al detectar una unidad dañada, esta se puede cambiar por otra nueva y el sistema recuperará automáticamente los datos perdidos a partir de los datos redundantes. Vale, pues vamos a ver entonces ahora el buffer de datos. Un buffer de datos es un espacio de memoria temporal que almacena datos de lectura o de escritura que se dirigen a un periférico. De esta forma se acelera el funcionamiento del procesador y se evita que un dispositivo pierda datos durante una transferencia de datos irregular. Los buffers de escritura para un dispositivo lento, como un disco duro o un pendrive, almacenan varios megabytes de datos que son enviados en ráfagas rápidas por el procesador para más tarde pues, escribirlos en el dispositivo de almacenamiento a menor velocidad y de manera continua. Los dispositivos de entrada, como los teclados o ratones, también tienen un buffer de lectura que va almacenando los datos que envían los periféricos hasta que el procesador los lee rápidamente. De esta manera, el microprocesador principal pues, no tiene que estar atendiendo continuamente a un dispositivo lento, sino que lo atiende a ráfagas rápidas y sin esperas. Los buffers de datos suelen encontrarse dentro de los periféricos de entrada y salida y de los medios de almacenamiento. Y bueno, vamos a hablar entonces ahora del almacenamiento externo.
Los dispositivos de almacenamiento externo se pueden desconectar con facilidad del ordenador para ser transportados. Su velocidad es más lenta que la de los anteriores métodos de almacenamiento que hemos nombrado, pero presentan la ventaja de su mayor movilidad y facilidad de transporte. Podríamos hablar de la memoria USB, ¿vale? Que es una memoria externa basada en memoria flash con conexión de tipo USB. Su capacidad máxima pues, aumenta con los años debido a la ley de Moore. En 2022 pues, es sencillo conseguir una memoria USB de 512 GB por un precio de entre 20 y 40 euros, ¿vale? La velocidad de lectura suele ser menor que la de un disco duro y la velocidad de escritura suele ser mucho menor en la mayoría de los dispositivos. También tenemos las tarjetas SD. La memoria tarjeta SD se basa en la misma tecnología que las unidades de memoria USB y tiene rendimientos semejantes. El estándar de conexión de la tarjeta SD es más sencilla que el estándar USB. Además, el tamaño de las tarjetas SD suele ser mucho menor que el de los pendrives, especialmente en las tarjetas micro SD que están hoy en día. También tenemos el CD-ROM, el DVD y el Blu-ray, que bueno, estos pues son unidades ópticas de almacenamiento de datos. Todas ellas se basan en una lámina de material metálico plateado que refleja pues un fino haz de luz láser o no la refleja dependiendo de las marcas que se graban en un surco en forma de espiral a lo largo del disco. La diferencia fundamental entre las distintas tecnologías es la creciente capacidad de almacenamiento y mayor velocidad de transferencia de los dispositivos más modernos. Y bueno, para terminar vamos a hablar de la cinta magnética. La cinta magnética es un soporte de almacenamiento basado en una cinta de plástico impregnada en su superficie con material magnético y enrollada en un cartucho. Ha sido uno de los primeros medios de almacenamiento masivo de datos desde el origen de la informática. Tiene algunas ventajas, como es su acceso secuencial a la información y, por lo tanto, su lentitud. Su mayor ventaja es su bajo precio por gigabyte, pudiendo almacenar la misma información que un disco duro por menos precio. Hoy en día, su uso se limita a realizar copias de respaldo de grandes cantidades de datos, ¿vale? La tecnología más conocida es la LTO o Linear Tape Open, que en su versión LTO 9 es capaz de almacenar hasta 18 terabytes de datos en un solo cartucho. Y bueno, por normal ya, por terminar, el almacenamiento en red. Los dispositivos de almacenamiento en red son dispositivos especializados en el almacenamiento de datos a los que se accede a través de una red local Ethernet o a través de Internet, dando la impresión de que se está trabajando con una unidad de almacenamiento local. El almacenamiento en red permite que la información y los recursos de almacenamiento se puedan optimizar y compartir entre varios ordenadores. Vamos a nombrar lo que sería el servidor NAS, ¿vale? O Network Attached Storage, el cual pues es un ordenador dedicado a almacenar datos en sus unidades de disco o de estado sólido y enviar o recibir estos datos a través de la red local. Permite almacenar y recuperar y también compartir los datos en un punto centralizado para todos los ordenadores de una red local. Normalmente los servidores NAS son equipos diseñados para atender exclusivamente esta función. Contienen varias bahías para la conexión de unidades de almacenamiento HDD o SSD en conexión RAID para aumentar su prestación. Y por último vamos a hablar del almacenamiento en la nube muy por encima. La nube es el nombre comercial que se le ha dado a los centros de datos compuestos pues, por multitud de ordenadores que pueden actuar como servidores de datos o como servidores de aplicaciones. Estos centros de datos pertenecen a grandes compañías como puede ser Amazon o Microsoft o Google incluso u otras compañías un poco menores. La nube puede ser utilizada por usuarios particulares, por ejemplo cuando almacenamos nuestros datos en Google Drive, o puede ser usada por grandes compañías como puede ser Netflix, que almacena sus series y películas en los servidores de Amazon para servirlos con streaming. ¿De acuerdo? Y bueno, esto ha sido todo. Espero que te haya servido de ayuda. Ok, bueno, después de haber visto toda la descripción de cada uno de los componentes o dispositivos externos o almacenamientos secundarios con los que podemos eh, trabajar, pues es importante que tengamos en claro para qué nos sirve bien cada uno de ellos. Dependiendo de nuestras necesidades de almacenamiento, sí, podemos seleccionar alguna de estas versiones. ¿Ok? Bueno. En esta parte se explica lo que es un disco duro, pero yo creo que ya quedó bien explicado. Reforzamos lo que estábamos platicando aquí sobre los tipos de almacenamiento, los tipos de memoria.
¿sí? Con los cuales podemos contar porque em, su funcionamiento es dentro de un equipo de cómputo específicamente porque complementa el hardware, ¿no? Cada una de estas memorias, cada uno de estos programas complementa el hardware que estamos utilizando para poder hacer funcionar mejor nuestro equipo de cómputo. Ya por último, en esta semana, que es la semana 9, y ya vimos ahorita aquí la entrega, lo que van a hacer es un cuadro sinóptico sobre lo que les piden aquí, sobre la distribución de los tipos de memoria, ¿sí? Y en la semana 10, que es la que viene ya y en la que vamos a trabajar, también viene una actividad interactiva en la cual van a ir completando las definiciones con respecto a los conceptos que se están compartiendo aquí. ¿Por qué? Porque pues a veces no se va a activar esta hasta el 17, pero más o menos para que tengan noción de lo que van a hacer aquí. Eh, Esta es la de arrastra y coloca, que es esta. Aquí está, la van a hacer. Y aquí está esta, que es la tarea de descripción de definiciones, que son los datos. Van a describir todo esto y son dos actividades en esa semana, para posteriormente entrar a la semana de regularización. ¿Ok? Bueno, pues si no hay alguna duda, a ver, déjenme, me vengo para acá. Aquí está. ¿Hay alguna duda, Carlos, de lo que vas a realizar? Ok, entonces vamos a dar por concluida nuestra sesión. Cualquier cosa estoy a la orden a través de la plataforma y espero que vayan poniéndose al corriente antes de entrar a la semana de regularización porque después va a ser muy complicado ya que vienen exámenes, actividades de puntos extras y demás. Entonces, si van a entregar alguna actividad, por favor, háganla antes de la semana de regularización, que es la semana 11. Bueno, pues que tengan una bonita tarde. Hasta pronto.